todos. En realidad lo que me corresponde a mí es las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños. Un poco para aclarar el tema y asentar el tema. Yo debo saludar de forma muy particular a los distinguidos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, a la deferencia que han tenido conmigo en invitarme a ser parte de este importante y ya institucionalizado foro de niñez y adolescencia que se celebra de manera consecutiva en nuestro país. De forma particular al doctor Edgar Gavidia Rodríguez, por supuesto, a todas las magistradas y magistrados, a los representantes y mis colegas de UNICEF, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, a la doctora Yoimara Meléndez, que representa a la Cancillería, y por supuesto a la doctora Luisaura Ravicini del IDENA. A los antecesores ponentes, felicitarlos, por supuesto, y de manera particular a las juezas, jueces, miembros integrantes de cualquier forma administrativa o judicial del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes del país, a operadores y responsables de las entidades y de los programas de atención de niñas, niños y adolescentes, que podemos decir que muchas veces hacen más que nosotros mismos teorizando y creando doctrina. Me toca un tema, me corresponde un tema que debería ocupar, creo yo, la academia en los pregrados. Las modalidades alternativas de cuidado de los niños y las directrices creadas por Naciones Unidas, discutidas desde el año 2009 y aprobadas en el año 2010, yo me atrevo a asegurar que somos pocos los que las conocemos. Somos pocos no solo los que las conocemos, sino los que las revisamos de manera permanente y atendemos en la práctica de los programas y entidades formales o informales de acogimiento institucional o no, apliquemos en la práctica estas directrices. En parte porque no han tenido el desafío que tienen otros instrumentos internacionales de darle publicidad, de difundirlo, de hacerlos parte de la comunicación permanente, pero en parte también porque se impone la costumbre repetitiva de atender como siempre hemos hecho y nos resistimos al cambio que provocan estas modalidades. Las directrices tienen 167 puntos y contienen esos 167 puntos 92 reglas a cumplir por parte de quienes, de una manera formal o informal, y ya verán después por qué yo insisto en esto de formal o informal, atendemos a niños, niñas o adolescentes. Así que yo no creo que el día de hoy a mí me dé tiempo de revisar 90 y tantas reglas, 167 puntos. Por eso que yo los invito encarecidamente a que algún día, después que yo termine aquí, ojalá sea esta misma noche, ustedes entren y googleen las directrices sobre modalidades de cuidados alternativos de niños, porque realmente vale la pena empezar a entenderlas. A lo mejor con esto solo vamos a abrir la puerta para mencionarlas y no vamos a lograr entenderlas, pero bien vale la pena hacerlo. Y hablar de las directrices, no podemos, ni siquiera debemos pensar que podemos atrevernos a hacerlo sin tomar como referencia el instrumento clave, fundamental en el ámbito internacional de la protección de derechos, no de la protección de niños, sino de la protección de derechos humanos, y yo sobre esto quiero insistir siempre, y siempre le digo a mis alumnos, protegemos derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Porque la Convención sobre Derechos del Niño, desde su preámbulo, privilegia a la familia. Yo ahí solamente les estoy dejando algunas notas de cómo la Convención entiende que la familia no solo es un grupo fundamental de la sociedad, sino que no hay posibilidad de que un niño tenga un pleno desarrollo, es decir, un desarrollo integral, y estoy hablando de la motivación de la Convención, estoy hablando del preámbulo, tenga un desarrollo integral si no es con las relaciones familiares y o en un ambiente
que solo se puede repetir en la familia, bien en la familia originaria o no, ¿verdad?, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Con esa premisa anterior, no cabe duda que también la Convención de Derechos del Niño desarrolla en toda su normativa las distintas formas de proteger al niño en distintas circunstancias en que el niño, la niña o el adolescente se encuentre. Nosotros podemos fijarnos, por ejemplo, en los artículos 19 y 20, en que el niño no está en una circunstancia en la que se le reconoce la titularidad de un derecho subjetivo, como se reconoce, por ejemplo, en el 27 o en el 28 o en el 29, a la salud, a la educación, etc. Sino que en el 19 y 20 al niño se le reconoce es la titularidad de estar protegido contra cualquier forma de abuso, no la titularidad de un derecho subjetivo, sino la titularidad de una garantía de protección especial por parte del Estado cada vez que aquel niño individualmente considerado o un grupo de niños que pueda ser individualizado, fácilmente determinable, esté en una circunstancia de protección. Y nosotros contamos con una maravillosa ley, quizá una de las mejores de América Latina y el Caribe, que es la LOGNA. La LOGNA también desarrolla la normativa de derecho sustantivo de protección. Yo solamente voy a mencionar artículos porque por razones de tiempo no voy a poder llegar después a las directrices, en el que se protege derechos sustantivos, como allí se menciona el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la recreación. Pero yo me quiero detener en la preservación de los vínculos familiares, que están, por supuesto, en el artículo 26 y 27 de la LOGNA, y en la importancia que tiene que haya desarrollado la ley interna los principios generales de la responsabilidad compartida que están en el artículo 18 de la Convención de Derechos del Niño, de la responsabilidad entre hombre y mujer, entre padre y madre, la responsabilidad de los progenitores, pero también el que haya desarrollado en los artículos 15 y 30 el derecho a la vida, entendido no solo como la vida física, sino entendido como el derecho a vivir de verdad, a vivir dignamente. Y en el 30 dice que son al menos 3 de los 5 elementos que ha señalado el derecho internacional de los derechos humanos, que la vida digna solo es posible al menos en 3 cosas: vivienda digna, alimentación nutritiva, adecuada a la edad en cantidad y en calidad, ¿verdad?, y vestimenta apropiada a las condiciones climáticas. Después, Naciones Unidas ha venido indicando que hay otros 2 elementos también que forman derecho a la vida digna. Rescatar esto significa, y lo veremos después en las directrices, que si bien nos hemos acostumbrado por fuerza de la costumbre a repetir que el principal y único obligado en la garantía del derecho a una vida digna son los progenitores, nos hemos acostumbrado, digo, a fuerza de la costumbre. No hemos leído bien la LOGNA ni hemos leído bien el artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño. Los progenitores, si no tienen condiciones, no pueden garantizar nada. Un progenitor que no puede conseguir ni mortadela con pan para sus hijos y mucho menos empleo digno, no puede garantizar nada. No se le puede pedir a los progenitores, sin entender la esencia fundamental de la garantía de cumplimiento de las condiciones necesarias para los progenitores, a fin de que estos progenitores sean los que garanticen el derecho a un nivel de vida digna. Con esto quiero decir que, además, esa realidad nos muestra que los derechos sustantivos, esos que se les reconocen a todos los seres humanos, y ahora estamos hablando de los de 0 a 18 años, nos muestra que la situación de muchos niños, niñas y adolescentes es la de estar privados del derecho a la pertenencia a una familia por condiciones externas muchas veces a la propia familia. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el derecho internacional de protección universal a los derechos de la niñez y adolescencia, a 34 años, anteayer, hace 2 días, de la Convención de Derechos del Niño haber sido proclamada, la realidad nos muestra una situación totalmente distinta, es verdad, legislativamente, normativamente, pero una situación en la que también hay involución en las condiciones socioeconómicas de la familia.
frente a la problemática en que estamos de niños y niñas sin cuidados parentales, o que, aún recibiendo cuidados parentales, los están recibiendo no de sus progenitores, sino cuidados de otros responsables, la institucionalización lamentablemente ha sido, y todavía es, una política que desde nuestros estados, desde nuestros gobiernos y desde diversas instituciones, fundaciones y organizaciones, se ve como la política real, alternativa. No tengo cómo dar el cuidado parental y lo correcto es llevarlo a institucionalizar. Las investigaciones que ha hecho UNICEF y que ha hecho Naciones Unidas han demostrado todo lo contrario. Han demostrado que el niño pierde vida en la institución, que el niño pierde desarrollo. Por cada 3 días de internamiento pierde 1. Y estamos hablando de comprobaciones científicas. Es decir, que un niño o una niña que está en condiciones de recibir un cuidado parental y por interés superior tiene que ser separado de aquel cuidado parental, es llevado a una institución por fuerza de una medida de protección y no llevado a otro tipo de cuidado alternativo de carácter formal o informal que no sea necesariamente la institución. De allí que nosotros debemos plantearnos por qué surgieron entonces estas directrices o modalidades de atención, modalidades alternativas de atención. En primer lugar, para tratar de apoyar a los estados y principalmente a los sistemas de protección de niñez y adolescencia para que resguarden y garanticen un ámbito familiar, lo estoy leyendo textualmente como lo dicen las directrices, para todo niño, niña o adolescente sin ningún tipo de discriminación, aun cuando, por diversas causas, y sobre esto es lo que vengo insistiendo, se encuentren separados de su familia de origen y sea necesario una modalidad de cuidado alternativo, transitorio o permanente. Para ello, las directrices, y téngase en cuenta, se crearon como modalidades alternativas, pero vamos a ver dentro de los 3 principios, no privilegian la modalidad de institucionalización. Y aunque parezca que están destinadas estas modalidades por su propio título a la atención de los niños, vamos a ver por qué decimos que no fueron hechas solo para eso. Cuando miramos los objetivos, nos damos cuenta que el principal objetivo que persiguen las directrices es apoyar a los países para que entiendan que con una política pública que haga desaparecer las condiciones de desigualdad existentes en la familia, pueden o bien reintegrar al niño de manera fácil y rápida, que es uno de los objetivos que están leyendo ustedes allí, a su familia de origen, o bien colocarlo en una familia y no en una institución. Pero cuando ya se hace cuesta arriba que se coloque en una familia o en su familia de origen o en su familia extendida o en un acogimiento familiar o en una familia sustituta, de todas maneras hay que orientar cómo debe hacerse la actividad en los centros formales de acogimiento institucional. Y el desarrollo, la fundamentación de estas directrices se dan sobre la base de 3 principios. Aquí sí yo me voy a detener, si bien hasta ahora he ido muy rápido, aquí me voy a detener. Los principios que guían todo comportamiento institucional en la planificación de la forma en que se definen los centros de acogimiento institucional son la necesidad, la idoneidad y el interés superior del niño. Puede ser que todos estemos pensando aquí que es muy fácil entender la necesidad como aquella que tiene un niño o una niña de estar fuera de una familia que abusa, que maltrata, que maleduca o que no educa, pero no se trata de eso. Es posible que podamos entender o pretender entender que la idoneidad es cualquier institución lejana de aquella familia maltratadora o abusadora, pero tampoco se trata de eso. Es posible que podamos querer entender que el interés superior del niño significa lo que aquel juez piensa que es bueno para un niño, o lo que aquel consejero de protección piensa que es bueno para un niño, pero tampoco se trata de eso. Cuando estamos hablando de la necesidad,
La primera insistencia de las directrices es que el Estado deba diseñar y ejecutar políticas públicas capaces de prever situaciones y condiciones que son causa estructural y cuya ausencia devienen en internamientos injustos y muchas veces indignos a niños, niñas y adolescentes. Es decir, que por la problemática por la cual atraviesa la niñez, a lo que nos debe llevar es a entender que primero y antes que la necesidad de una institución está la necesidad de una política. Y de una política que defina los programas de atención privilegiando o desestimulando la internación. ¿Tenemos nosotros en nuestro país una política pública que desestimule la internación? No la conozco, pero es posible que exista. Que desestimule realmente, y significa desestimular, por ejemplo, dictar lineamientos para que los consejeros de protección o los jueces no se vean precisados a internar, a institucionalizar, a utilizar algunas de las medidas de internamiento que están en el 126, por ejemplo, sino buscar apoyar a la familia, que son una de las medidas que se fundamentan en los programas del 124 de la LOCNA, por ejemplo, que es el apoyo socioeconómico a la familia. Existe un Fondo Nacional de Apoyo Socioeconómico que responda a una política pública de apoyo socioeconómico para las familias que están desempleadas, que es una de las cosas que las directrices dicen como parte de la política. Sino que nos vemos compelidos a sacar las ambulancias para que recojan a los heridos o para que recojan a los muertos. Y eso no es política pública. Eso es política reactiva, pero no es la esencia de la política pública. Significa también la necesidad, lo que yo doy en llamar la evaluación causal de la necesidad de modalidad alternativa. Esto, que es fundamental después de la prevención, que es el primer punto, prevenir a través de la política pública, eso es la necesidad, el principio de necesidad. Después de esa prevención, y que es fundamental, significa que cada circunstancia de cada niño es un mundo inmenso. Y por tanto, los factores que se dan en la situación problemática, realmente es de vulneración de derechos, de un niño o de una niña, a lo mejor no se repiten, sino en 1 millón de niños más. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados en las modalidades de atención a construir un niño del mismo tamaño, con el mismo peso, con la misma talla, como si todos los niños tienen las mismas necesidades y tienen las mismas circunstancias y viven las mismas condiciones. ¿A qué llama entonces la evaluación causal de la necesidad de modalidad alternativa? 1. Ninguna medida de protección dirigida a institucionalizar debe ser dictada sin antes evaluar las causas estructurales de la familia, de la sociedad, de la comunidad, la escuela y otros medios que rodean a ese niño, niña, adolescente. ¿Existe alguna forma en que los decisores administrativos o los decisores judiciales hagan el análisis de estos elementos antes de dictar una medida de protección? Sí. Y una de las formas es entender que estos ingresos injustificados, y una vez que existe una supervisión adecuada, estos ingresos injustificados deben ser sancionados. Me quedan 5 minutos. ¿Cuántos me dieron? 10. Bueno, trago grueso. Estos ingresos injustificados, dicen las directrices, deberían ser sancionados. Una vez evaluado que el ingreso nunca evaluó la necesidad, el funcionario debería ser sancionado, debería ser castigado. ¿Existe una norma que sancione a los funcionarios que ordenan ingresos injustificados sin haber hecho el análisis causal de la necesidad con anticipación? Habría que revisar. La necesidad también impone la importancia de servicios que en su estructura, pero también en su prestación, no solo sean estructuras cerradas, sino que sean estructuras fundamentalmente comunitarias, especialmente comunitarias. Y en último lugar, plantea el monitoreo permanente del servicio. El otro principio, la idoneidad, que nos hace preguntarnos
el acogimiento alternativo es apropiado para el niño, niña, adolescente. Para poder preguntarnos eso, nosotros tenemos que establecer la idoneidad del servicio. Ah, no, nosotros lo mandamos para el que haya. Ahí va. El que conseguí fue este. Mira, fulano, hazme el favor, tú tienes un cupito allá, tienes un cupo, voy a darte una medida en este momento. No es el que exista. La idoneidad tiene que ser, y solo si se ha establecido ya la necesidad. Previamente, si la necesidad no ha sido establecida, no se podemos hablar de idoneidad, no se pasa a la segunda fase, nunca, sino que se debe ejecutar un programa no institucionalizado. Establecida la necesidad con las reglas de las cuales hablamos, significa que el programa tiene que contar con una evaluación y un certificado de estándares de calidad. Y si ese programa cuenta con esa evaluación y estándares de calidad del programa con enfoque de derechos durante todo el recorrido de las por lo menos las cuatro mínimas fases de la atención, que son el ingreso, la permanencia, la preparación para el egreso y el monitoreo durante el egreso o el seguimiento durante el egreso, si cuenta con eso, pero si además cuenta con eso y en cada una de estas fases tiene indicadores que permitan evaluar la prestación desde la supervivencia, desde la participación, desde el desarrollo y desde la protección especial, previamente certificados por un organismo independiente, como dicen las directrices, por un organismo independiente, no por el mismo que hace el programa, no por el mismo que ejecuta el programa, evidentemente que es idóneo, si no, no lo es. Y el niño no debería estar allí. Es preferible que esté en libertad, es preferible que esté en el barrio, es preferible que esté en la comunidad, porque le puede hacer más daño el programa que el barrio y que la comunidad. El internamiento, bueno, yo solamente los voy a dejar aquí con algo que forma parte de una investigación de UNICEF, cuya fuente se llama Avanzando en la implementación de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, que fue hecho por UNICEF en el año 2012, y allí ellos se plantean unas cosas desafiantes realmente, y dentro de las cosas desafiantes está el hecho de que en la necesidad hay, la gran pregunta es cómo hacemos para nosotros reducir la percepción de que todos los acogimientos alternativos formales son buenos para los niños. Se combinó el tiempo. Déjenme solamente terminar con los principios, no vamos a poder desarrollar las reglas, lo siento mucho. Poner a disposición una gama de asesorías, dice esta investigación de UNICEF, y recursos prácticos efectivos a los que puedan ser canalizados los padres que se encuentran en dificultades, antes de emplear un programa. Utilizar el mejor programa que existe, que es la propia familia. Pero también en la idoneidad, cuando nos preguntamos si el internamiento es el más apropiado, fíjense que hay una prohibición expresa como estándar, yo quiero poner hay una prohibición expresa como estándar que dice prohibir a los cuidadores cuyos objetivos principales sean de naturaleza política, religiosa o económica. Si el objetivo fundamental de una organización es hacer religión, que haga religión. Si es hacer utilidad con los niños, que haga utilidad, pero no con los niños. Esto es lo que quieren decir los estándares. Y nos cuesta mucho voltear la tortilla y transformar esta realidad y replantearnos que la mayoría de los que están prestando los servicios de atención a los niños persiguen fines económicos, fines religiosos o fines políticos. Por eso es que cuando se trata de establecer un mecanismo independiente de inspección, que es otra de las reglas, ya me estoy metiendo con las reglas, robándome el tiempo, que es otra de las reglas, un mecanismo independiente de inspección y un mecanismo de defensa interno con una persona o institución de confianza del niño a quien le pueda presentar sus quejas y un mecanismo de supervisión permanente de los 4 niveles o fases de la atención, se derrumba el mundo y dicen quieren meterse en mi programita, en mis niños, quieren meterse, estos son mis niños, no se metan con mis niños.
a mí no me va a evaluar nadie, porque hemos asumido como una propiedad. Entonces, lejos de nosotros recibir la cooperación para el cumplimiento de estas directrices, lo que vemos son obstáculos para el cumplimiento de las mismas. Sobre el interés superior del niño yo no les voy a hablar porque ustedes saben más que yo de eso, solo los remito a la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño y los remito al hecho de que allí en la Observación General 14 hay una cantidad de indicadores que nos permiten medir si nuestros servicios de atención, acogimiento familiar incluso, familia sustituta incluso, está cumpliendo con todos los indicadores de medición de interés superior del niño como derecho sustantivo, del interés superior del niño como norma procesal y de interés superior del niño como principio jurídico interpretativo fundamental. Y finalmente, yo me voy a avanzar aquí sobre algo que sí me interesa. En las bases de la acogida son 3 elementos que hay que considerar como parte ineludible de las reglas. Condiciones legales, políticas y financieras para que las condiciones, la oferta, estoy diciendo, del acogimiento alternativo sean realmente adecuadas. 1, los estados tienen que invertir. Los estados tienen que invertir y tienen que invertir incluso como parte de la política en los niños que están siendo atendidos. No, bien que podemos invertir en la educación universal, en el acceso universal y la permanencia y la calidad de la educación, pero bien que diseñemos políticas educativas para la educación universal, pero no diseñamos política para el acogimiento institucional. Le tenemos miedo, creemos que eso no es política, eso también es política social. Y la Asamblea Nacional debería discutir una política social de atención a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de protección especial, así como discute el presupuesto de educación, así como discute el presupuesto de salud. Deben haber multiplicidad de opciones de acogimiento alternativo, no puede ser una sola, porque hay multiplicidad de factores, como decía al principio. Las circunstancias de cada niño no se repiten en otro niño, y por tanto deben haber gran cantidad de servicios, debe haber buena oferta, pero sobre todo del acogimiento informal. Y todos los participantes, sean personas jurídicas, personas naturales, que sean habilitados para ellos por las autoridades competentes, deben estar sujetos a revisión permanente y a control de una autoridad independiente. Lamentablemente no me da tiempo de más nada. Planificar, revisar, evaluar y hacer consulta de manera permanente es obligatorio para todos los servicios, sean servicios de familia sustituta, sean servicios de acogimiento familiar, sean acogimiento en entidad de atención o llámese como se llame el tipo de programa. Por tanto, resumiendo, 1, el Estado debe dictar políticas de prevención. Es la primera función para determinar la necesidad. 2, el Estado debe tener, para dar cumplimiento a la necesidad, una evaluación causal de la necesidad de ese niño o niña en internamiento o no. Cada vez que se haga la evaluación causal, se puede determinar si el niño va a estar o no de manera científica, no porque perdonen, yo sé que hay muchos consejeros y son mis amigos, porque a un consejero le parece que eso es lo mejor. Y entonces yo te lo mando, mira, dale un abrigo allí, con un papelito de este tamaño como el que dice terminó su tiempo, y ahí dice, medida a estos 12 niños, abrigo. Vean, no es así, así no funciona, son seres humanos, no son un producto intercambiable, son seres humanos. Y finalmente, no pensar en instituciones totales. Esto significa que la institución puede resguardar y todos los servicios pueden ser en libertad. Empatar todas las modalidades que existen, desde un CDI hasta una casa de cultura, sin necesidad de que el acogimiento en entidad de atención
exista, o aún existiendo, que el niño estudie en libertad, que vaya al hospital como van todos los niños, y no que estas instituciones absolutas y totales pretendan abarcar todo en la vida del niño, desde su educación hasta tratar de suplir el cariño y los incomunican de su familia. Las directrices insisten en la comunicación permanente con sus amigos, con su comunidad, con su familia, de forma semanal y periódica, a menos que sea contrario al interés superior del niño. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros creemos que a la institución le vamos a dar cariño desde la cobija de tela, pero la cobija humana también, y que desde el cariño a todo lo tenemos en la institución. Así nunca vamos a poder, no es sostenible una institución, ningún Estado puede sostener una institución, o 10 o 100 instituciones en un país, pretendiendo que va a tener allí educación, salud, amor, etc. No, volvamos a la familia. Aunque el niño tenga que estar en un periodo, en un tiempo, volvamos a la familia. Y volvamos a las familias, incluso a las familias en comunidades, no necesariamente a la familia, porque ¿cuál es la justificación que buscamos? Decimos, no, lo que pasa es que por interés superior del niño él no puede estar en la familia. Y no tiene tíos, no tiene tías, no tiene abuelos, abuelas, y no tiene otras familias más extendidas y lejanas a quienes podemos responsabilizar, incluso financiando desde el Estado. Bueno, el tiempo se acabó.